Bueno, ¿quieren que empecemos? Dale, Flor. Bueno, entonces casi diría que no necesita presentación la doctora Luce. Voy a dejar que se presente ella porque no quiero spoilear, porque justamente va a contar su propia aventura, pero la doctora Leonela Luce nos va a contar sobre el postdoc que estuvo realizando en Holanda, en el Laboratorio de Genómica y Biomédica, que fue dirigido por el doctor Wouter de Laat. Así que Leo, sin más preámbulos, te doy el pie a vos para que nos cuentes. Estamos todos deseosos por escucharte y les pido a todos que nos silenciemos, ¿no? Silenciamos nosotras. Ok, muchas gracias. Qué lindo poder hablar frente a gente que uno quiere y donde uno se siente cómodo después de tanto tiempo. Como mencioné hace un rato, mi presentación en realidad no es solamente científica, y creo que eso lo demuestra el título de mi presentación, que es Arma tu propia aventura, una Argentina buscando su rumbo en los Países Bajos, entre los genes HLA y el diagnóstico prenatal no invasivo. Y quise agregar una sección extra de mi presentación basada en esta serie de charlas que se daban en el instituto en el que yo estuve trabajando, llamadas Women in Science, que para mí fueron muy buenas, donde o venía una investigadora, o alguien que decide abandonar la academia, pero siempre seguir trabajando siempre asociado con algo de la ciencia, y donde uno podía tener una conversación amena, conocer cuáles fueron sus pasos durante la carrera, y sacarse todas las dudas y poder aprender de lo que es la vida en la ciencia. Y dije, bueno, yo no soy una PI, no tengo hijos, porque la mayoría de la gente le preguntaba, ¿y cuándo decidiste tener hijos? ¿Y cómo pudiste manejar todo esto siendo una PI y teniendo una familia? Y digo, bueno, yo no tengo esas cosas, pero al menos puedo contar mi experiencia. Y por eso yo esperaba que hubiera gente más pequeña o gente que no me conociera, como para poder contarles mi experiencia, y cuál fue, y qué cosas fui aprendiendo durante el camino, porque aprendí un montón. Entonces, les voy a contar rápidamente lo que fue mi carrera a nivel profesional y qué cosas me fueron marcando. En 2007 comienzo la carrera de la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Por qué? Porque soy vieja y en el 2000 era clave o muy famoso CSI, y yo soy una crank junkie y yo quería hacer eso, quería estudiar criminalística, pero gracias a un profesor del colegio que me dijo, especialízate en algo y después hacé lo que quieras, estudié criminalística, me meto en lo que es la carrera de biología. Pero en 2009 acontece algo que para mí fue muy duro, que fue la pérdida de un amigo, un compañero del colegio, una gran amistad por muchos años, llamado Juan Manuel, que tenía Duchenne, y que es por eso que hace un clic mi cabeza, empiezo a estudiar sobre su patología, descubro que se podía hacer cosas, estaba el diagnóstico genético, había investigación al respecto, y yo digo, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo en estudiar una carrera tan larga para después desperdiciarla en lo que es la criminalística en Argentina, cuando puedo capaz trabajar en esto y ayudar a la gente que padece de esta patología? Por eso el eje cambia, y empiezo, aún sin terminar la carrera, a trabajar junto con Flor en el laboratorio de distrofinopatías. Termino la carrera en 2013, y solamente los que fueron exactas pueden reconocer lo que es esta imagen, y lo que significa y dónde es, cosas que me arrepiento de haber hecho, pero era la costumbre en el momento. Y en el simultáneo termino la carrera y comienzo con la beca doctoral UBA, creo que a las semanas de diferencia. Hago el doctorado también bajo la dirección de Flor, los que estuvieron ahí ese día del doctorado, pese a muchos problemas, lo logramos, sucedió, me convierto en doctora de la UBA, y al menos de un mes ya tenía y estaba comenzando con la beca postdoctoral de CONICET, la cual también hago bajo la dirección de Flor. Y en ese momento, en 2018, es cuando Flor explota internacionalmente como experta de Duchenne, y es cuando yo digo, bueno,
ahora que tenés contactos en el extranjero, me inventás una excusa como para que yo pueda ir a conocer lo que es la vida laboral afuera, mínima, cortita. Quiero saber qué es eso. Y Flor me consigue una rotación en el UMC con la excusa de que de hacer el análisis de las biopsias musculares. Un mes suficiente, me hice la idea, yo ya estaba hecha, Flor no va a coincidir conmigo, pero ocurre la otra contrapartida y es cuando aparece este muchacho holandés, el susodicho, con el cual mantengo una relación a distancia, bien argentina, demás, se vuelve. En marzo 2020 me gano la entrada a carrera a CONICET y arranca el COVID. Y en el mientras tanto, con la relación a distancia y teniendo un cargo que todavía no lo había agarrado y que no se sabía cuándo iba a empezar por el tema del COVID, empiezo a buscar alternativas a nivel internacional, o mejor dicho, en Holanda, para poder ver si funcionaba la vida con el susodicho holandés. Por lo que consigo un postdoc en el laboratorio de genómica biomédica del Dr. Walter de Lab, donde estaban buscando gente para participar de 2 proyectos. El proyecto principal iba a ser el de diagnóstico prenatal no invasivo en patología como Duchenne, SMA, talasemia, etc. Y en un segundo plano había un proyecto de HLA que no estaba casi mencionado en la publicación. Gano ese puesto, en el cual estuve trabajando por 2 años y medio, un poco menos, y es un periodo también de prueba a nivel personal mío, de probar lo que es la convivencia, como puse ahí, con un desconocido conocido, por lo que no había nada fijo, nada conocido, nada, era todo nuevo para mí. Y algo que les quiero mostrar, ya solamente con esta imagen, que tardé años en descubrirlo, y solamente me tuve que encontrar en esta situación para darme cuenta, y espero que capaz a ustedes lo puedan valorar o les sirva para analizar sus propias carreras y vidas, uno es que mi vida, el enfoque de mi vida era meramente profesional, lo pueden ver, es todo rosa, pero a su vez es que nunca aprendí a tomar decisiones porque no estaba tomando realmente decisiones, y eso lo pueden ver en que terminaba una carrera y ya estaba el otro paso marcado. Los pasos dentro de la vida académica están como pseudamente marcados y no tenés que pensar. Entonces la verdadera toma de decisiones las empecé a aprender a mis 30 años. Y es como sumamente choqueante cuando te das cuenta. Pero bueno, pongo un stand-by en esto, después volvemos, y les quiero contar lo que estuve haciendo durante este postdoc. Como les dije, había 2 proyectos. Se suponía que el principal iba a ser el de NIPD, o diagnóstico prenatal no invasivo. Fue una mentira. La mayoría de mi tiempo estuvo dedicado al proyecto de HLA, al cual hicimos en colaboración con una empresa llamada Gentex. Y el objetivo o el título del proyecto era explorar metodologías noveles para el robusto y múltiple typing de los genes HLA. Estos genes HLA, voy a explicar muy poquitito porque me parece que, bueno, no me parece, sé que hay grupos que saben un montón al respecto y que son expertos en el instituto, pero bueno, para el resto ponerlos un poco en eje. Los genes HLA tienen una función fundamental en lo que es el sistema inmune, ya que ayudan a reconocer lo que nos pertenece, lo que somos nosotros, que lo que no. Es por eso que son utilizados para determinar el grado de compatibilidad entre dador y receptor en los trasplantes, ya sea de órgano sólido o de médula ósea. Existen 3 clases de estos genes, yo solamente me voy a concentrar en la clase 1 y 2. La diferencia principal es que los genes de clase 1 codifican para una enzima monomérica, mientras que los de clase 2 codifican proteínas heterodiméricas, y cada monómero está codificado por un gen distinto. Y también la diferencia radica en
qué clase de antígenos van a presentar y a qué clase de células. Pero la parte más importante para su función es lo que se llama, o está marcado acá como peptide binding cleft, o esta hendidura que permite la unión a el antígeno. A nivel genético, estos genes están ubicados en el brazo corto del cromosoma 6. Pueden ver acá los genes de clase 1, 2 y 3. Y si hacemos un zoom, en realidad este locus es la región más polimórfica del genoma humano, y si hacemos un pequeño zoom, por ejemplo, en una pequeña partecita del gen HLA o HLA, lo que podemos ver es la amplia diversidad o la gran cantidad de variantes que existen entre los distintos alelos que se reconocen para este gen. Para los genes de clase 1 se conocen hasta el momento más de 3000 alelos distintos, mientras que para los de clase 2 son aproximadamente como 300 alelos. Entonces ya con este pequeño panorama ya se pueden imaginar la complejidad de testear estos genes. Son genes, por ejemplo, dentro de una misma clase, genes muy similares a nivel de secuencia. Tenemos muchos polimorfismos incluso dentro de cada gen, y tenemos que distinguir entre los alelos. Después, a nivel bioinformático, el problema que tenemos es que al momento de reconocer o hacer los alineamientos, no tenemos una secuencia wild type, porque ¿a qué podemos llamar wild type cuando tenemos más de 3000 alelos distintos? Sino que lo que se hace es un alineamiento contra el combo total de los alelos. Y lo otro es que las técnicas que están descritas hasta el momento a veces no permiten distinguir de manera certera los diferentes alelos presentes en el receptor builder. Sin embargo, la técnica con estándar hasta el momento es la PCR multiplex de tipo long range y secuenciación por NGS. Lo que pueden ver acá son los 6 genes que como mínimo se analizan para determinar la histocompatibilidad. HLA-A, B and C, and DRB1, DKB1 and DPB1. Y por amplificación, como ya dije, de long range, una vez que tenemos los amplicones, van a ser secuenciados por Illumina. Nuestro objetivo era desarrollar una metodología alternativa a la presente hasta el momento, que estuviera basada también en amplificación y secuenciación de estos genes, pero que además permitiera testear múltiples genes HLA de manera simultánea, tipo multiplex, aún más que los que están incluidos en las técnicas de gold standard que les acabo de mostrar, que permite analizar la secuencia completa de estos genes, y queríamos que fuera compatible con Illumina, dado que es la plataforma que está presente en la mayoría de los laboratorios, en la mayoría de los centros de diagnóstico. Entonces, generamos esta estrategia y se las voy a primero contar por encima y después les voy a contar paso a paso lo que hicimos. La estrategia consta de, a partir de ADN genómico, fragmentar este ADN en fragmentos de X tamaño que nosotros querramos, circularizar estos fragmentos, y una vez que tenemos estos fragmentos circularizados, podemos selectivamente, mediante el uso de Cas9, abrir los círculos de interés, o los círculos blancos, de las secuencias blancos. En este caso van a ser los genes HLA. Las secuencias de interés van a ser las únicas que están en estado lineal, y por ende van a ser las únicas que van a poder ligar adaptadores a ambos extremos, y con estos adaptadores universales podemos usar primers universales también, que nos permitan amplificar todos los fragmentos de interés en simultáneo, y luego poder ser secuenciados. Entonces, como ya pueden ver, el punto clave de esta metodología va a ser la circularización. Obtener fragmentos circularizados, que después podamos seleccionar. Ahora que tiene más o menos la visión de lo que es la estrategia, déjenme contarles lo que fuimos haciendo, porque en realidad el trabajo que hice fue testear y poner a punto paso a paso e ir optimizándolo lo mejor posible. Pero antes de eso, casi me olvido,
contarles que lo que uno espera después de la secuenciación es que si uno va a abrir con Cas9, como ven acá, lo que espera es obtener el doble de fragmentos del tamaño el doble del tamaño, reads el doble del tamaño de fragmento, dado que los fragmentos están hechos al azar y puedo cortar en cualquier lado. Entonces, no necesariamente tengo que generar fragmentos muy grandes o extremadamente grandes, porque siempre se supone que voy a tener como el doble del tamaño. Entonces, de nuevo, vamos a los pasos. La purificación de ADN, en realidad no quiero contarles más que mencionarles que utilizamos 2 líneas celulares distintas, GM en K562, simplemente para tener distintos alelos en cada una. Y después, como ya les conté, después de obtener el ADN, teníamos que fragmentarlo. Para eso probamos 2 tipos de estrategias, una por sonicación o fragmentación mecánica, lo cual está buenísimo, genera fragmentos al azar. No obstante, después esto nos hace tener que reparar los extremos generados por la fragmentación mecánica, o sea que nos incluye un paso más. Y lo otro que probamos fue una fragmentación enzimática al azar, que déjenme contarle un poquito más en detalle, porque me parece muy interesante, y está basada en una estrategia publicada en el 89, o sea que tiene mi edad, y se basa en el uso de 2 enzimas, una enzima de restricción, MBO1, y la DAM-metiltransferasa. Ambas enzimas tienen el mismo sitio de reconocimiento, GATC, y lo que van a hacer es, si las pongo en simultáneo en la muestra, ambas van a tener la tendencia a reconocer los mismos sitios, por lo que se va a generar una serie de competencia entre ambas enzimas. Entonces, MBO1 va a reconocer algunos de los sitios, DAM va a reconocer otros. Los reconocidos por MBO1 van a ser cortados, los sitios reconocidos por DAM van a ser metilados, pero esto lo que va a hacer es que los sitios que fueron reconocidos por DAM no van a poder ser cortados por MBO, y del mismo modo, los sitios que han sido reconocidos por MBO no van a poder ser metilados. Entonces, controlando el ratio entre estas 2 enzimas, uno puede controlar el tamaño de los fragmentos, como pueden ver acá. En este gel lo que tenemos es siempre la misma cantidad de MBO1, y de izquierda a derecha cantidades crecientes de DAM-metiltransferasa, y vemos cómo a medida que aumenta DAM, van creciendo los fragmentos obtenidos. Y en este gel es lo opuesto. De izquierda a derecha tenemos menor cantidad de DAM, y de nuevo los fragmentos van disminuyendo. Entonces con esto, decidimos que nos íbamos a quedar con la fragmentación enzimática al azar, con un range de 1 a 3, y el motivo fueron 2. Uno, como ya les dije, la sonicación nos generaba un paso extra, que es el end-repair, pero a su vez lo que íbamos a estar circularizando iba a tener blunt ends. Mientras que acá, debido a que usamos el MBO1, y MBO1 genera sticky ends, esto nos va a favorecer el siguiente paso, que es la circularización. Y, como ya les comenté, la circularización es el paso limitante de la estrategia. Necesitamos tener muchos círculos, y tenemos que llegar a tener muchos círculos que puedan ser abiertos con Cas9 para tener muchas moléculas independientes al momento de la secuenciación. Por lo que tenemos que fomentar la eficiencia de la circularización, la cual, como se sabe, es muy baja, y cuanto mayor son los fragmentos, menor es el porcentaje de circularización obtenido. Entonces para eso probamos muchas cosas, entre ellas distintas ligasas, porque se sabe que las ligasas tienen distintas preferencias por distintas secuencias, distintas diluciones de ADN. Cuanto más diluido, se espera que el ADN tenga tendencia a circularizarse por sí mismo, y a su vez se diluye las hebras o los fragmentos obtenidos, impidiendo que lo que uno esté haciendo es ligar fragmentos de manera lineal. Y también probamos ya casi al final del proyecto una técnica alternativa sin circularización, empleando distintos adaptadores que por un tema de tiempo no les voy a contar, pero si quieren podemos hablar en otro momento. Lo que tenemos que hacer, ahora que tenemos los círculos, es que solamente sean los círculos abiertos por Cas9 los que sean lo que puedan continuar con la metodología.
Si yo sigo teniendo ADN lineal remanente, ese también va a poder continuar y va a poder llegar a la secuenciación, por lo que tengo que de alguna forma eliminarlo o modificarlo de forma tal que tampoco pueda continuar con el proceso. Entonces para eso probamos diferentes exonucleasas, diferentes combinaciones de exonucleasas, agregados de hairpins, para bloquear los ends de los fragmentos, o bloquear de nuevo estos ends mediante DJ tailing, o sea el agregado de guaninas al final, o por desfosforilación. Por un tema de conveniencia, tiempo y económica, decidimos continuar con la desfosforilación. Además, probó ser la mejor de todas las opciones. Y ahora que se supone que solamente tenemos círculos para trabajar, podemos abrirlos selectivamente con el uso de Cas9. Para eso generamos ARN guías que tuvieran como blanco los distintos genes HLA. Empezamos con los primeros 6 que estaban incluidos en la técnica Gold Standard hasta el momento, y luego fuimos ampliando. Y además de probar distintas secuencias para estos ARN guías, distintas ubicaciones, también probamos distintas químicas. Al comienzo probamos ARN guías hechos por nosotros mediante transcripción in vitro, y luego también probamos ARNs comerciales que tienen modificaciones en las uniones en los extremos, de modo que lo hacen más estable, por lo menos para lo que es el tratamiento en vivo. Aunque nosotros estábamos haciendo in vitro, lo quisimos tratar. Probamos también diferentes duraciones del tratamiento con el Cas9 y diferentes Cas9. Y para esto les quiero mostrar, no sé si todos están al tanto, de que hay distintos tipos de Cas9 que tienen distintas mutaciones missense, que lo que alteran es la especificidad de la Cas9. En general, cuando se aumenta la especificidad de la Cas9, esto viene en detrimento de la actividad de la enzima. Entonces nosotros lo que quisimos ver es cuál sería la enzima Cas9 que fuera más beneficiosa para nuestro experimento. Y para eso hicimos una colaboración con Niels Grijssen de la UMC, que nos brindó todas estas enzimas, y no les voy a mostrar los resultados de todas, pero les quiero mostrar la comparación al menos entre la enzima que nosotros llamamos la Hubret, que es la generada por nuestra facility de proteínas del instituto, en comparación con la que fue la mejor. Y lo que pueden ver acá, en este gráfico, es cada línea horizontal es un cromosoma, están ordenados del 1, el más abajo, hasta los cromosomas sexuales en la parte superior. Este es el largo del cromosoma. Y lo que hicimos fue separar el genoma en bins de 10 kb y contar la cantidad de reads presentes, y esto es lo que ven en forma de histograma o barra. En verde, para ambas enzimas, lo que vemos es la región de los genes HLA en el cromosoma 6, o sea, la región on target. Y lo que pueden ver es que para nuestra enzima, o la enzima de nuestra facility, que es la wild type, la común, tenemos unos picos extras por fuera de la región HLA, que no están presentes o no son tan predominantes cuando utilizamos OptiHiFi, esta alternativa más específica. Y esto mismo se condice, o es otra forma de verlo, con el porcentaje de reads on target, donde vemos que aumenta con esta enzima. Es por eso que decidimos continuar solamente con OptiHiFi. Otra cosa que les quiero mostrar es, como les dije con anterioridad, estos piquitos extras por fuera de los genes HLA pueden deberse a dos motivos. Uno es simplemente background, ¿sí? Puede ser que por bias de la PCR estamos amplificando algunos fragmentos que son de menor tamaño y por ende tenemos este pico tan alto, o también puede ser que se deban a off-targets de la Cas9. Y para eso lo que hicimos fue chequear las secuencias dentro de estas pins con estos piquitos, y lo que vimos es que había una gran identidad de secuencia entre la secuencia de nuestra región y nuestro ARN guía. Lo que vemos también es un patrón característico de corte de Cas9. O sea que realmente lo que estábamos viendo para uno de estos picos son off-targets de nuestros ARN guías. Y lo que descubrimos fue que disminuyendo el tiempo de incubación a la mitad,
estos picos disminuyen. Y esto mismo se ve con el aumento del porcentaje de reads on target. O sea que solamente cambiando el tiempo no perdemos reads on target, sino que disminuimos el ruido. Ahora que tenemos los círculos con los genes HLA selectivamente abiertos, estos deberían ser los únicos fragmentos lineales que tenemos, y vamos a seguir con una serie de pasos que son prácticamente los típicos para cualquier library prep. Un DA tailing, o sea, un agregado de adeninas a ambos extremos, que son los que vamos a usar, que son los que vamos a usar para ligar estos adaptadores universales, para los cuales también probamos distintos overhangs, para estos hairpins, para estos adaptadores Y-shape adapters, diferentes tipos de incubación. Una vez que hacemos el adapter ligation, podemos hacer la PCR utilizando un único juego de primers, para lo cual también probamos diferentes polimerasas. Recordemos que estamos tratando de obtener fragmentos relativamente grandes, o sea que probamos distintas polimerasas porque sabemos que tienen distinta... se me fue la palabra. Procesividad. Gracias, cerebro. Y fidelidad. Y una vez que tenemos todos estos fragmentos, que son los que realmente queremos secuenciar, podemos hacer la real library prep y secuenciarlos. Y pese a que yo dije que uno de nuestros objetivos era poder trabajar con Illumina, debo admitir que también secuenciamos con PacBio para poder bypassear, por lo menos en este momento donde lo único que queríamos ver es si la estrategia funcionaba, poder bypassear los problemas de alineamiento de las secuencias tan cortas que uno genera con Illumina. Entonces, déjenme comentarles antes de esto que ese 2.5% de reads on target, que parece un número tan pequeñito, y que eso nos estaba diciendo que tan bien estaba funcionando nuestra metodología, déjenme decirles que era un montón. Piensen, por 3 motivos. Uno, teníamos como blanco una región muy pequeña del genoma humano, y 2, es que los resultados que les mostré ahí correspondían a la estrategia llevada a cabo con solo 2 ARN guías, que tenían como target solamente 2 genes HLA, y que eran los que nosotros consideramos como los mejores ARN guías o más eficientes que teníamos hasta el momento. Y en tercer lugar, es que metodologías que buscan hacer lo mismo, enriquecer selectivamente usando Cas9, pero combinándolo con Nanopore, tienen porcentajes de reads on target que son menores al 1%. Entonces ya con un 2% nosotros ya estábamos sumamente contentos y veíamos que la cosa podría funcionar. Entonces quisimos seguir, ok, si podíamos mejorarlo o aumentar el número de reads on target, simplemente aumentando el número de ARN guías y genes que estábamos atacando, por así decirlo. Por lo que generamos distintas mixes, con distintas combinaciones de ARN guías, teniendo distintos genes blanco, y la verdad que el resultado fue bastante decepcionante, porque si bien nosotros esperábamos tener un porcentaje aún mayor de 2,5%, o mínimo igual, los valores de porcentajes on target fueron siempre menores al 0%, al 1%, y el mayor que tuvimos fue casi 0,8%. Lo cual, de nuevo, es bastante parecido a las metodologías previamente descritas. Quiero mostrarles acá simplemente cómo se ve. Acá lo que les muestro es el gen TQB1, en la parte superior tenemos la línea celular GM, y abajo la K562, y estos puntitos azules que tenemos acá son los distintos ARN guías que empleamos en las distintas mixes, y simplemente de forma visual con HEV lo que podíamos hacer también era determinar cuáles son los guías que funcionan y cuáles no, y por otro lado lo que podemos ver es que sufrimos de una especie de dropout en algún momento, porque siempre obteníamos menos reads en lo que es la parte izquierda, o arriba del corte con Cas9, nunca pudimos especular bien por qué, y si prestan atención,
acá uno esperaría tener todas las variantes o los SNPs en un 50%. Y no obstante, no lo tenemos. Tenemos un alelo que está más representado que el otro, y esto se debe a variantes que están presentes en la zona de reconocimiento con la Cas9. Finalmente, con esta data lo que también analizamos fue la calidad de los alineamientos que estuvimos realizando y la cobertura que hicimos de cada gen, y lo que vemos acá en esta parte es el gen HLA-A. Estos son los ARN guías que empleamos, y si no usamos ningún tipo de filtro o ningún tipo de calidad para el alineamiento, tenemos una cobertura del 76.8% del gen. Y lo que vemos es que si aumentamos la calidad del alineamiento o el filtro por calidad de alineamiento, lo que vemos es que no perdemos cobertura, ni tampoco perdemos profundidad, pero sí perdemos la mitad de las reads cuando hacemos, la deduplicación. Quitamos las reads duplicadas por PCR. Pese a que perdimos profundidad, la cobertura siempre continúa siendo igual. Y lo mismo vemos para DPP1, que para nosotros era muy importante porque es el gen más largo de los que teníamos como blanco, y lo que vemos es que la cobertura no disminuye a medida que nos ponemos más estringentes con lo que es la calidad del alineamiento, pero sí perdemos profundidad de nuevo cuando sacamos los fragmentos duplicados por PCR. Y si analizamos la cobertura en la situación más astringente para todos estos genes, lo que vemos es que la mayoría de ellos tuvimos una cobertura mayor al 50% o aproximadamente 50%, excepto por el gen DRB1, lo cual no es de sorprenderse porque es bastante complicado. A nivel de conclusión de este proyecto, la estrategia diseñada funciona porque logró enriquecer en los genes HLA. Pese a todas las dificultades por todos los SNPs y demás, logramos obtener ARN guías eficientes para todos los genes. Vimos el problema de allele bias cuando tenemos SNPs en la zona de reconocimiento de los ARN guías, pero conseguir ARN guías que no tuvieran ningún polimorfismo es una misión casi imposible en estos genes, o sea que había que bypassarlo de otra forma. Tuvimos dificultades para generar fragmentos grandes, no generarlos, pero sí llegar al final con ellos, ya sea por la baja eficiencia de circularización de estos fragmentos, o por los bias dados por la PCR. Sabemos que las PCRs amplifican preferentemente fragmentos pequeños, y nosotros justamente lo que queríamos eran los que tenían varios KB. Y todo esto conducía a tener un bajo número de moléculas independientes o informativas al final de la estrategia. Por lo que el procedimiento funcionó, pero no era lo suficientemente robusto para emplearse en el diagnóstico, por lo que este proyecto termina muriendo muy tristemente, pese a haber ocupado todo mi tiempo. El proyecto que a mí más me interesaba, y que en realidad es por el cual aplico a este laboratorio, es el proyecto de NIPD, o estudios prenatales, diagnóstico prenatal no invasivo para enfermedades monogénicas, el cual también realizamos con la colaboración de Sargentis. Y este estudio está basado en el conocimiento en el año 1997 de que hay ADN fetal libre en sangre materna. Este ADN aparece o se hace detectable en la 4ª semana del embarazo, va aumentando a medida que va pasando el embarazo, pero estamos hablando de proporciones muy pequeñas, entre un 5 y un 20% del total de lo que es ADN libre o cell-free DNA en el suero materno. Si bien va aumentando con el tiempo, los niveles confiables para hacer un diagnóstico genético ya se alcanzan entre la 6ª y la 7ª semana de embarazo, y este ADN ya se encuentra de por sí fragmentado en fragmentos menores a 150 pares de base. Y esta es la base de lo que es el testeo prenatal no invasivo y el diagnóstico. En el diagnóstico
lo que hacemos es buscar alteraciones moleculares familiares, ya conocidas, identificadas, que están en una pequeñísima fracción del total de lo que es el cell-free DNA. ¿Pequeñísimas a cuánto? Entre 5 y 20%, que fue lo que le dije que correspondía en la fracción fetal del ADN libre. Hay problemas al hacer este tipo de diagnóstico o limitaciones, que una es que vamos a estar limitados al tamaño del fragmento que ya tiene el ADN, no podemos jugar con eso porque eso ya está hecho. Y a su vez es que tenemos que tener cuidado de que la madre siempre puede ser un mosaico somático. Tenemos que encontrar un modo de detectarlo. Existen distintas formas de llevar a cabo diagnóstico prenatal no invasivo. En general depende de si las variantes son heredadas por vía paterna o si son heredadas por vía materna. Si son heredadas por vía paterna o son de novo, esto se hace muy sencillo, casi siempre de forma directa, dado que la variante no se encuentra en el ADN genómico de la madre. Pero cuando tenemos una variante que es heredada por vía materna, se complica porque esa misma variante ya se encuentra presente en lo que es el ADN libre. Por eso existen dos metodologías, pero yo voy a comentar una sola, que es la que nos importa en este momento, que es llamada Relative Haplotype Dosage Analysis, o RHDO, que lo que hace que en vez de analizar la variante patogénica familiar, lo que va a hacer analizar variantes neutrales, por así decirlo, o polimorfismos, mal llamados, que se encuentran ligados a lo que es el haplotipo de riesgo y el haplotipo de no riesgo de ambos padres. Y dado que vamos a estar analizando varios SNPs, no solamente la variante patogénica, esto nos va a brindar una mayor certeza y un mayor poder estadístico. Entonces, lo que hacemos es, si esta es mamá y papá, lo que vemos es que en negrito es la variante patogénica, y la rayadita es la variante wild type, o no patogénica. Y lo que vamos a buscar son SNPs, donde los parentales sean heterocigotas, y en general lo que se trata de buscar es que estos SNPs sean distintos entre mamá y papá, de modo de poder distinguirlos. Lo que tenemos que armar con esos SNPs obviamente son haplotipos, poder linkearlos con la variante patogénica o la ausencia de variante patogénica. Y esto se puede hacer de dos modos. Está el modo inglés y el modo Hong Kong, como se llama. El modo inglés se basa en tríos, en agregar un probando. Esto indica de que voy a tener una muestra de un paciente que va a tener ambas variantes familiares, y por ende yo voy a poder determinar qué clase de SNPs heredó de papá y de mamá, y por ende linkearlos a las variantes patogénicas, y el resto va a ir al haplotipo de no riesgo. Y la metodología Hong Kong es usar link reads, que es lo que se conoce como 10 times genomics, que lo que hacen es, tenemos un fragmento de ADN muy grande, que van a ser separados en distintas, son como gotitas de aceite, pero a su vez son como mini fábricas, porque lo que se va a hacer ahí va a ser fragmentar ese ADN en distintas pequeñas fracciones, se va a usar el mismo linker, el mismo index, y luego se va a amplificar y se va a secuenciar. Normalmente, con Illumina, secuencias pequeñas, pero como esos fragmentos pequeños venían de una misma fábrica con los mismos index, lo que estamos haciendo es un mapa físico, es decir, que todas las variantes que estén con el mismo color, con el mismo index, por así decirlo, van a estar conectadas físicamente. Ya sea la metodología que sea para determinar el haplotipo de papá y mamá, una vez que los conozco, puedo pasar a testear el feto en sangre materna. Y lo que vamos a buscar son distintas alteraciones en la abundancia relativa de estos SNPs. Entonces, podemos detectar la herencia paterna simplemente para buscar los SNPs que son distintos a mamá y determinar cuál de ellos están presentes.
acá si los rayaditos o los lisos, que son SNPs que mamá no tiene, eso ya directamente indica la herencia paterna, o determinar en lo que corresponde a la herencia materna, cuál de estos SNPs se encuentra en mayor abundancia. Uno esperaría que si la mamá no está embarazada, estos SNPs estuvieran un 50% cada uno. Pero va a haber una pequeña diferencia dada a la fracción fetal presente. Este análisis en realidad se hace usando distintos SNPs que se llaman de clase 1, clase 2, clase 3. Los de clase 1 son aquellos donde mamá y papá son homocigotas para distintos SNPs. Y esto nos permite determinar cuál es la fracción fetal, porque podemos identificar cuántos alelos o en qué fracción papá está representado, y por ende el doble es la fracción fetal. Luego se pasa a hacer lo que es la herencia paterna, donde buscamos SNPs donde papá sea heterocigota y mamá sea homocigota para esos mismos loci. Donde vamos a poder, por ejemplo acá, papá es heterocigota AG, mamá es A, entonces dependiendo cuál heredó, o solamente voy a tener A, o voy a tener una pequeña G. Pero si tengo A va a estar sobre representado, y este A no va a estar 50-50. Y finalmente la herencia materna, donde una vez que ya sabemos la herencia paterna, usamos la información del haplotipo paterno para buscar SNPs donde mamá es heterocigota, y vamos a subclasificar a los SNPs entre aquellos donde el haplotipo materno 1 es igual a papá, y aquellos donde el haplotipo materno 2 es el que es igual a mamá, y podemos determinar qué esperamos, o en qué fracción esperamos ver cada uno de estos alelos, correspondiente para clase A y clase B, dependiendo si el bebé heredó el haplotipo 1 o el haplotipo 2. Entonces, esto es lo que viene acá. Este es el esperado para haplotipo 1, este es el esperado si heredó el haplotipo 2, y cuando analizamos el bebé, lo que vemos es que esto se asemeja a una herencia del haplotipo 2. Entonces, ¿por qué esto es relevante? ¿Y por qué se ponen a trabajar en esto en el laboratorio? Es porque en 2017 ya publican un trabajo respecto a una técnica de NIPD para enfermedades monogénicas, la cual, en vez de usar el probando o esta metodología de 10x Genomics, lo que proponían es usar una estrategia diseñada por ellos también, patentada, llamada Target Locus Amplification. Esto lo que hace es, a las células se las crosslinkea, o sea que las uniones físicas entre el ADN son mantenidas, fijadas. Se usa una enzima, en este caso usamos la enzima NLA3, y una vez que tenemos fragmentado ese ADN, lo que se hace es ligar estos fragmentos, que van a ser ligados con mayor tendencia a aquellos que estaban cercanos de forma física, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, este triangulito verde y triangulito rojo estaban cercanos físicamente en la célula, y por ende pasan a formar parte del mismo círculo. Una vez que tenemos estos círculos, y sabiendo previamente para qué SNPs mamá y papá son heterocigotas, ¿sí? Una vez que se descrosslinkea y se obtiene el ADN, lo que se puede hacer es amplificar por PCR inversa los fragmentos de interés asociados a estos SNPs heterocigotas, tanto para mamá como para papá, y secuenciarlas. Y con esta información de mapa físico, por así decirlo, muy similar a lo que hace 10x Genomics, uno puede armar los haplotipos o armar cómo estaban linkeados estas variantes. Obviamente hay que incluir primers que estén cerca de la variante patogénica también, porque necesitamos saber cuál es el haplotipo de riesgo y cuál no. Y una vez que usamos esto para armar los haplotipos paternos y maternos, uno puede hacer el estudio normalmente. Generalmente se hace un panel para el ADN libre, y luego se analiza, como les acabo de comentar, con el test de RHDO. Obviamente esta metodología
tiene el pro de que no necesita probando, es muy buena en casos donde no hay un afectado previo, pero los padres o los interesados en tener familia saben que son portadores. Es muchísimo más barato que 10 Times Genomics, pero la contra era que requería un tiempo previo para encontrar SNPs heterocigotas, y era a modo de prueba y error. Y esto lo que también hace es, lleva mucho tiempo y hace que la estrategia sea customizada a cada familia. No obstante, pese a estas contras, esta metodología no solo se publica, sino que llega a ser famosa acá en Holanda, en especial, ¿por qué? Porque lo que Holanda tiene es lo que se llama el cinturón bíblico, que son regiones muy extracatólicas a lo largo del país, donde se pueden imaginar que la panmixia no es abundante. En particular, a los médicos genetistas que se acercaron al laboratorio les interesaba la población de Volendam. Lugar hermoso para visitar, pero es también genéticamente muy interesante, porque es un país una ciudad donde hay muchísima endogamia y hay un montón de patologías que son recesivas y de muy baja frecuencia que tienen una incidencia altísima dentro de este lugar. Y donde uno o los médicos hacen que la gente se testee antes de tener familia para saber si son portadores o no, obviamente. Y por lo que sería muy importante poder darles una alternativa al estudio prenatal invasivo, que como sabemos tiene un riesgo de conllevar al aborto. Entonces lo que tratamos de hacer, lo que buscamos hacer, fue modificar la estrategia que había sido previamente desarrollada en el laboratorio, de modo de transformar todo en uno, aplicable a cualquier enfermedad genética relevante, y que pudiera ser implementada a un diagnóstico de rutina. ¿Y con esto qué quiero decir? En principio, que sea aplicada a cualquier patología, sin importar el modo de herencia, ni de qué parental proviene la alteración molecular. Si nos piden un combo de genes, en general, la gente que viene de Volendam son portadores para varios genes, por lo que necesitamos analizarlos en conjunto, y obviamente pensando en armar paneles de genes relevantes para cada institución, ¿no? Y por otro lado, que nos permita estandarizar la técnica, que no haya que buscar los SNPs que sean informativos para cada familia, sino poder hacer una técnica que aplique a cualquier individuo, a cualquier familia. Y la respuesta para esto fue utilizar paneles de NGS. Entonces, el único paso a modificar es la parte de la PCR inversa, y en lugar de eso, cambiarlo por un panel de captura, donde estemos capturando los SNPs ubicados a ambos lados del gen, en una región que consideramos nosotros como la región de interés, la cual nosotros llamamos, o consideramos una megabase, incluyendo el gen. ¿Qué cosas probamos durante este tiempo? Bueno, en principio lo que necesitábamos era una lista de genes que fue provista por los médicos, las distintas UMCs que participaron del proyecto. Nos dieron la lista y ellos también se encargaban del reclutamiento de las familias. Ya vamos a tener un total de 36 familias. Lo gracioso es que, como yo les dije, yo me embarco en este proyecto pensando en Duchenne y en SMA, y esos fueron los dos genes que fueron sacados de una, sin pensar, simplemente porque Duchenne es el gen más grande y preferentemente tiene deleciones y duplicaciones, y ya se imaginaban que iba a ser un problema y iba a requerir un montón de sondas. Y SMA, como saben, son dos genes que se generan por duplicación génica, y que la única diferencia son dos SNPs o un SNP, no quiero mentir en este momento, en el exón 7. Entonces también eso era para cuando estuviera todo más establecido. Lo cual fue una tristeza para mí. Lo que hicimos también fue probar distintas clases de sondas. Comenzamos con el diseño Illumina, que en realidad fue el diseño que ya teníamos en el laboratorio, que era el empleado para analizar el cell-free DNA, el cual
tenía como blanco los SNPs que obteníamos de la base de datos StepSNP, y que tenían una frecuencia alélica mayor al 5%. Y acá les muestro dos tipos de proofs, las cuales estaban, ¿cómo se dice? Tiled en mosaico. Bueno, una al ladito de la otra. Y teníamos la variante wild type y la variante alternativa, para no perder nada por allele dropout. Y después probamos nuevo diseño, más enfocado en lo que era el haplotyping. Para eso, en vez de tener en cuenta en sí el SNP, o el SNP solamente, lo que teníamos cuenta es el sitio de corte de la enzima NLA, que es la que usamos para generar los fragmentos de TLA. Entonces lo que buscábamos era que el SNP estuviera a menos de 150 bases de distancias del sitio de corte, dado que eso es lo que podemos secuenciar por Illumina. Y esos iban a ser los únicos que nos iban a brindar información. Este panel en realidad fue el que demostró ser el más eficiente, por lo que también probamos sumarle más ADN como input, dado que pensábamos que con más ADN, dado que estas moléculas circulares son como excepcionales, pensábamos que nos iba a aumentar la complejidad y íbamos a tener más moléculas informativas. Y finalmente, lo que tuvimos que hacer del lado bioinformático, en un comienzo, fue adaptar los distintos pipelines que uno puede conseguir para lo que es haplotyping, a las particularidades de nuestras reads, que son círculos, que no están ligadas físicamente, o sea, que están cortadas, etc. Bueno, me voy a apurar. ¿Qué fuimos descubriendo a medida que íbamos procesando las distintas muestras? Es que teníamos problemas con el haplotyping. O generábamos haplobloques muy pequeños, o generábamos un haplobloque muy grande, pero este no tenía embebida la alteración patogénica. Y sin la información de la variante patogénica, la verdad que el haplobloque es muy grande, pero es inútil. Esto lo bypassamos usando lo que se llama imputación. Usamos información de haplotipos de 1000 genomas para ayudarnos a unir estos haplobloques, pero a su vez lo que hicimos es como en esta población de Polendam hay tanta consanguinidad, uno de lo que espera es que haya un efecto fundador, es decir, que para cada gen haya uno, como mucho, dos alelos patogénicos distintos. Entonces lo que hicimos fue usar la información de todos los individuos de Polendam que tuvieran variantes en el mismo gen para determinar cuál era el haplotipo ancestral, y eso también usarlo para generar los haplotipos individuales, también por imputación. Esto ayudó muchísimo, y esto viene funcionando muy bien. La parte del haplotyping ha sido solventada. Lo que hemos tenido también son muestras que se han tomado antes de tiempo, probablemente, donde la fracción fetal es muy baja, es menor al 3%. Uno quiere una fracción fetal de más de 6. Y por ende estas muestras son no informativas, y tuvieron que ser descartadas. Por otro lado, lo que también ha surgido son problemas en lo que es el análisis del RHDO. En general vienen asociados con la consanguinidad entre los parentales. En principio, lo que tenemos problemas en lo que es la determinación de la fracción fetal, y esto se debe a que por la consanguinidad no tenemos muchas variantes de clase 1, que son aquellas donde papá y mamá eran homocigotas para alelos distintos. Y esto lo que hicimos fue utilizar, dado que uno espera, ¿no?, que el ADN fetal esté más o menos igualmente representado en lo que es todo el genoma, analizamos la información para todos los genes y no solamente el gen de interés, solamente para la fracción fetal, obviamente. Y lo que tenemos son problemas en lo que es la determinación de la herencia materna-paterna. Como les conté, necesito saber lo que es la herencia paterna para poder pasar a determinar la herencia materna. Y si no tenemos muchos alelos de clase 2, esto también se complica.
pero es un trabajo que, si bien el proyecto finalizó, yo ya no estoy más participando de él, y creo que ya no queda nadie. Es algo que los bioinformáticos siguen trabajando y que se cree que se va a poder solventar. Todavía tienen como fe de que va a poder funcionar. Pero más allá de todo esto que hice, les quería contar lo que fui aprendiendo más allá de lo que es la parte científica. Si es que todavía tengo tiempo, vos, Flor, decime si tengo que frenar, corto ahora con una slide más. Podés, contalo. Ok, me quedan 2, puedo bypassar una. Una... No, contalo, Leo. Ok. Una es no confíen en lo que es el anuncio laboral. Del mismo modo que uno se vende en las entrevistas, ellos te están vendiendo trabajo. Y no va a ser lo que te están vendiendo. Entonces, no solo eso, sino que los planes van cambiando, las prioridades monetarias, los proyectos y demás van cambiando, y puede ser que no ocurra lo que te han prometido. Por lo que esto viene asociado con mi segundo aprendizaje de siempre tener un plan B o prepararse mentalmente. ¿Qué pasa si hay 2 proyectos y justo termino haciendo el que no me gusta? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Estoy preparada para esa situación? ¿Acepto el trabajo pensando que esto puede llegar a pasar o no? Demás. Lo otro es que aprendí que cada paso que uno hace lo pone a uno más cerca de conocerse a uno mismo, y no solo eso, sino que uno crece un montón y cambia un montón. A mí, yo me fui del laboratorio llorando, pero con un pensamiento idiota de que yo era feliz en mi trabajo por una condición innata mía, porque a mí me gustaba trabajar y demás. Y no, era la calidad de la gente, la calidad del ambiente donde yo estaba trabajando, y que uno hacía el trabajo que amaba. Cuesta muchísimo más hacer el trabajo día a día cuando uno no hace lo que quiere. Y también aprendí cuáles eran las cualidades que tenía el trabajo que amaba, y cuáles tenían las cualidades del trabajo que odié, por así decirlo, perdón Bauter, este trabajo que odié. Y poder reconocerlas para no repetirlas en mi próxima búsqueda laboral, que es en realidad el paso en el que yo estoy en este momento, o estaba en este momento. Y eso me permitió conocer, en mi caso, que yo quería algo relacionado a diagnóstico genético, quería volver a Duchenne, era mi amplia necesidad, se pueden imaginar por qué, después de contarles mi historia, y que yo lo que quería es algo que permitiera brindar un servicio, ayudar a la gente, no ayudar a una empresa a vender diagnóstico. Y esto me olvidé, pero lo del buen ambiente también viene asociado a lo importante de la luz solar, que Caru me va a apoyar, que no te das cuenta lo importante que es hasta que no la tenés. En invierno, nublado, en este verano de mierda, o lo que sea. Y en ese momento, se pueden imaginar, yo estoy en una búsqueda laboral, o estaba en una búsqueda laboral, pero lo que hice fue poner prioridades de qué tipo de trabajo era lo que quería, poner un ordenamiento, preguntarme dónde lo quería hacer, si lo quería hacer acá en Holanda o si no me importaba irme. Eso también fue una discusión de pareja, y me amigué con la idea de tomarme mi tiempo. Yo me iba a tomar mi tiempo, no iba a hacer lo mismo que hice durante toda mi vida, de ya tener el paso listo, el paso que sigue listo. Y en sí, sigo desempleada, entre comillas, pero en este tiempo aprendí que si querés hacer diagnóstico genético en Holanda, tenés que saber holandés, así que estudio holandés, porque es como paso necesario. Quise volver a trabajar con las chicas, porque es el lugar donde me siento como en casa, es el lugar donde me lleno de energía, donde mi cerebro se activa, y teníamos un montón de cosas en el tintero que queríamos hacer. Irene sabe que le debo cosas, y dije, bueno, este es el momento. Me tomé vacaciones, le llevé a mi papá a conocer Europa, y en el mientras tanto conseguí mi siguiente paso. Mi siguiente paso que tilda todas las condiciones que yo quería. ¿Por qué? Porque me di el tiempo para elegirlo. Y ese siguiente paso es el John Walton Muscular Research Center, no lo puedo leer porque veo mi cara ahí, pero me voy a la Universidad de Newcastle, un nuevo postdoc,
y espero tener la posibilidad de contarles lo que haga en la próxima vez, en mi próximo paso profesional, y espero que sea mucho más lindo y más interesante y me llene de adrenalina mucho más que lo que le acabo de contar. Quiero agradecerles su atención y quiero agradecer al equipo de Wouter the Lab. Quiero agradecer al equipo por todos los días, por la energía, la buena onda y demás. En particular a Wouter, que yo no tengo más que palabras de agradecimientos para él. A Diana, que fue mi coequiper. Marion, que es la técnica del equipo. Peter Kreiger, que es como no es un bioinformático, pero es lo más parecido que tenemos. Y a quien fue mi estudiante durante este periodo, que la tengo acá agregada, a Claudia Schoenmakers, y al laboratorio que yo siento que nunca he dejado, a veces sí, el laboratorio de distrofinopatías, gracias a Flor, a Mika, a Kiara y a Irene, obviamente. Espero que les haya gustado.